Hola, hoy comenzamos con el primer punto de la unidad 3. Vamos a abordar epistemológicamente la enseñanza, nos vamos a parar en un enfoque hermenéutico y desde ese enfoque hermenéutico vamos a abordar las ideas de certeza o de incertidumbre que nos trae precisamente pensar la enseñanza en su contexto de producción y a partir de la voz de quien lleva adelante la práctica. Esto que acabo de decir es como una gran síntesis de esta posición hermenéutica. No es posible pensar la enseñanza, interpretar el acto de enseñar, si no contamos con la voz de quien produce esa práctica, de quien desarrolla esa enseñanza y no consideramos la red en la cual está inmersa, ¿sí? La red de interacciones, interacciones subjetivas, interacciones institucionales, contexto cultural, contexto político, contexto histórico, en la cual se produce. Y para ello vamos a abordarlo desde el texto de Philip Jackson. En verdad, cuando ustedes lean el texto, no van a encontrar la palabra hermenéutica, pero esperamos que al final de la lectura de los dos capítulos que tienen, terminen de comprender esto que yo estoy enunciando en este momento. Jackson nos hace un recorrido en el cual parte primero de hacernos reflexionar sobre las certezas y las incertidumbres en la enseñanza, ¿sí? Es decir, se está parando en un lugar donde va a tensionar las ideas que podamos tener asociadas a una perspectiva más positivista, más desde, es decir, va a cuestionar al paradigma normativo, no lo va a plantear de este modo, pero sí esa idea de certeza, de orden, de posibilidad de mensurar aquello que se está enseñando y si a partir de mi enseñanza encuentro un reflejo en mis estudiantes, en su aprendizaje, esto es algo que va a cuestionar, ¿sí? Porque nos va a llevar a ver que en verdad no hay certezas en la enseñanza, sino que hay incertidumbre, ¿sí? Yo estoy ahora explicando, estoy tratando de armar un argumento que les permita acceder al texto de Philip Jackson, pero yo no sé si ustedes, en la medida en que yo estoy diciendo esto, pueden interpretar a partir de mis palabras el texto de Jackson. No sé si los estoy realmente orientando, guiando, ayudando, ni siquiera a comprender el conjunto de la didáctica. No tengo elementos claros para esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, volvamos a la unidad uno, ¿sí? Precisamente enseñar es una acción, una práctica diferenciada de la práctica del aprendizaje, ¿sí? Yo soy quien está enseñando, ustedes son quienes están en este proceso de aprendizaje. En este momento, en otro momento, podemos estar los roles invertidos y desde una lógica freiriana también esta situación me produce a mí un aprendizaje, ¿sí? Pero no hay nadie que me esté enseñando a mí directamente algo que me permita producir. No hay alguien con esa intencionalidad de producir ese aprendizaje en mí, pensando en la lógica freiriana. Y por otro lado, posicionándome yo en la intencionalidad de la comprensión del campo de conocimiento de la didáctica, no sé qué está pasando en sus cabezas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen también sus intencionalidades personales, porque el modo en que llegan a la didáctica tiene que ver con que está en una currícula que ustedes no definieron, porque ustedes quieren ser psicopedagogos y tal vez todavía están desentrañando cuál es la relación entre la psicopedagogía y este campo y están más interesados con las lecturas propias de su campo y múltiples otras, puede haber otras de orden personal, ¿sí? Ni que hablar la cantidad de
situaciones de orden personal que pueden estar surgiendo en relación con este contexto pandémico. Entonces, no hay posibilidad de tener certeza que en la medida en que nosotros, los integrantes del equipo de didáctica, les enseñamos unos contenidos específicos, ustedes efectivamente los estén aprendiendo y del modo tal cual los estamos enseñando. Entonces, es posible pensar que cuando estamos enseñando algo influenciamos a los otros. Sí, eso es lo que nos lleva a ver Jackson, que el acto de enseñar produce una influencia en nuestros estudiantes. Efectivamente produce una influencia, pero no es posible verla de inmediato. ¿Sí? Y no sabemos cuándo cesa esa influencia. A veces ocurre que en los finales los estudiantes dicen, ah, ahora lo entendí. A veces pasan años, ¿sí? Y alguien recuerda un texto que leyó, algo que dijo un docente en una clase y dice, tenía que ver con esto. Entonces, ¿cuándo cesa la influencia de la enseñanza llevada a cabo por un docente en particular en sus estudiantes? No lo conocemos. Y eso nos produce cierta desazón, ¿sí? A los docentes. Y hasta podríamos decir angustia, ¿no? Esas incertezas de esto que estoy haciendo, ¿no? Están aprendiendo. Pensemos, por ejemplo, en este contexto de pandemia, en la cantidad de docentes que están interactuando con sus estudiantes a través de la pantalla, que no les están viendo la cara y que no saben efectivamente lo que está pasando del otro lado. ¿Sí? Entonces, incertezas a granel, incertidumbres a granel, va a decir Jackson. Pero, ¿cómo hacemos para construir algunas pistas de que al menos vamos por buen camino? O de construir algún hilito de donde tirar y ir armando alguna certeza de que por lo menos algo de esto están comprendiendo. Jackson ahí nos lleva a ver que en las prácticas los docentes desarrollamos una serie de acciones, ¿sí? Para conocer lo que está pasando con nuestros estudiantes, que va desde mirarles la cara, cosa que hoy es muy compleja realizar, ¿sí? Uno mira la cara en las aulas para ver por dónde van y según el gesto, según la mirada, según la actitud corporal, podemos decir, bueno, está atendiendo, está en la clase. Muchas veces también, todos lo sabemos, lo hemos hecho, yo también, prestamos la cara para que parezca que estamos prestando atención, pero estamos pensando en cualquier otra situación que en ese momento nos aparece como prioritaria, ¿sí? Que nos atrapa en nuestra vida, que nos atrapa en nuestro pensamiento y no podemos estar en el aula con todos los sentidos. Pero el docente no se da cuenta. Otra es hacer preguntas, ¿sí? Preguntas generales para no hacer preguntas personales que puedan resultar incómodas, sino hacer preguntas generales que pueden ser del tipo ¿entendieron? O que pueden ser más vinculadas con el texto en particular, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos ahora y ustedes hubieran leído Jackson, yo podría preguntar, bueno, ¿qué idea de incertidumbre nos construye Jackson? ¿Por qué piensan ustedes que Jackson habla de incertidumbre? Esa sería una pregunta más concreta, pero también dirigida al grupo total. Y luego hay alguna otra pista que ustedes conocen muy bien, que todos conocemos muy bien, que nos permite relevar en un determinado momento, ¿sí?, qué están comprendiendo nuestros estudiantes, que es la evaluación formal. Pero más allá de eso no podemos decir que realmente, aunque reproduzcan los textos que enseñamos, nuestros estudiantes hayan efectivamente sido influenciados por esta enseñanza desarrollada en este aula. Y por otro lado, podemos afirmar que esto que ocurre de este modo, esa enseñanza, también nos lleva a pensar y va a desarrollar una serie de argumentaciones para cuestionar diferentes posiciones que ha habido a lo largo de la historia respecto del concepto de enseñanza, respecto de la definición de enseñanza. Nos va a llevar a pensar si hay
una enseñanza verdadera, si hay un acto de enseñar que puede ser definido de una única manera. Y acá es donde vamos a encontrar los elementos para realmente pararnos en esta posición hermenéutica, ¿sí? Respecto de las pistas también, porque lo que nos muestra es que no podemos saber lo que está ocurriendo con nuestra práctica de enseñanza si no interpelamos a nuestros estudiantes de manera respetuosa, ¿sí? No punitiva. Entonces, nos va a llevar a pensar que no puede haber una definición de enseñanza basada en el comportamiento. Yo no puedo decir que alguien está enseñando porque veo que está dirigiéndose a un grupo de estudiantes, porque a lo mejor es una charla además informal, donde no hay un contenido. Digo, allí van a encontrar en el libro unos ejemplos muy dinámicos, muy llevaderos en su lectura, muy ilustrativos, ¿no? De cuando un director mira y pasa por las aulas y no sabe lo que está ocurriendo realmente en las aulas, por más que esté mirando. Va a construir una interpretación, pero no va a tener certeza ni va a construir una idea verdadera de que lo que allí ocurre es enseñanza. Para plantear que no podemos tener una definición única de enseñanza, va a cuestionar tres enfoques, ¿sí? Respecto de de este concepto. El enfoque genérico, que hace una definición muy amplia del enseñar, pero que además lo hace desde una perspectiva filosófica y que divide la posición de conceptualizar la enseñanza de la posición de llevarla adelante y de la posición de investigarla, ¿sí? Nos lleva a pensar que en esa definición genérica entran una cantidad de acciones que no podríamos todas asociarlas al mundo estricto del campo escolar, del campo educativo. Luego va a hacer una crítica también al enfoque epistémico, porque plantea algo con lo que estamos de acuerdo, que enseñar implica la transmisión de conocimientos, pero no solo es transmisión de conocimientos, sino volvamos al texto de Díaz Barriga, donde nos plantea que enseñar tiene que ver con formar, que la didáctica que tiene por objeto a la enseñanza se preocupa por la formación. Entonces, si pensamos que solo es la transmisión de unos contenidos, quedaríamos atrapados en una perspectiva tecnocrática, en una perspectiva positivista, enciclopedista, y hoy no estamos de acuerdo con esa posición. También va a criticar a lo que va a denominar el enfoque consensual, ¿sí? Porque este enfoque consensual queda muy vinculado a su contexto político de producción, ¿sí? Y si bien acordamos que toda acción de enseñanza tiene que producir o promover la emancipación, no podemos limitarla a su contexto político de desarrollo. Entonces, finalmente va a plantear algo que va a denominar un enfoque evolutivo, ¿sí? Que nos lleva a pensar lo que dije al principio, es ubicar a la enseñanza en una red de relaciones que le den significado y significación, ¿sí? No es posible decir si que alguien está enseñando porque yo lo estoy diciendo, sino para decir que alguien está enseñando, tenemos que comprender el contexto en el cual se produce y tenemos que tomar la palabra de quien está enseñando, ¿sí? Entonces, es a partir de esa interpretación del contexto, interpretación acompañada por la propia voz del docente, que nos podemos preguntar si hay verdaderos docentes, si hay verdadera enseñanza y si podemos denominar a esto de algún modo. La respuesta es no, no hay una verdadera definición de ello, ¿sí? La enseñanza no puede ser definida de una única manera y en todo caso podemos plantear algunas propuestas, pero que no son verdaderas ni definitorias, sino que están atadas a su contexto histórico, político, social y cultural
de producción.